Y bueno amigos, estamos de vuelta. La verdad es que se viene video bastante interesante y ojo, mucha atención porque vamos a repasar muchas cosas que me han parecido absolutamente de locos y yo sé que ustedes también lo van a disfrutar porque para ello estamos aquí en este canal de YouTube y ojo, en la nueva página de Facebook porque estamos creciendo, estamos ahí en una semana, la semana de estreno, llevamos casi 50 seguidores y estoy sumamente satisfecho, así que si me estás viendo en Facebook, ya sabes lo que tienes que hacer, darle seguir a la página, apoyarme, comentar si es que te gusta el contenido, de lo contrario puedes seguir libremente revisando tu perfil de Facebook. Pero ojo muchachos, porque como les decía, veo a J. Jordi y digo, no, o sea, no creo que pueda haber alguien más ridículo que J. Jordi, pero siempre aparece alguien más ridículo que J. Jordi. Me parece increíblemente absurdo, pero muchachos, ha sucedido y lo del metaverso es que me pareció impresionante. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque estoy seguro de que lo vamos a disfrutar muchísimo. Chicos, y antes de meternos con el metaverso que, de verdad, no se van a arrepentir del video que les voy a colocar. Lo acabo de ver en Twitter y dije, este video no puede ser real. Este tipo tiene que ser un troll, alguien que hace este tipo de contenido tan... No, es que no quiero entrar en faltas de respeto tampoco, porque sinceramente, yo sí hay alguien que está haciendo el ridículo para ganarse algo de dinero, yo lo entiendo. Al final todos necesitamos pagar las facturas, todos necesitamos pagar cosas, pero... Pues yo particularmente de ponerme a inventarme cosas o a lo que vamos a ver en breve para ganarme algo más de dinero, la verdad no me veo. Entonces se lo respeto, pero es que me parece de loco. Vamos a arrancar con esto y es que hoy el Barça ha robado al Sevilla, así de claro. Es cierto que el partido ha sido el Barça muy superior y todo lo que ustedes quieran, pero una cosa no quita la otra. Y les voy a poner una serie de imágenes bastante particulares. Casualmente Real Madrid versus Sevilla. Estamos viendo a Jesús Navas poniéndole el brazo a Vinicius para desestabilizarle cuando llegaba al área. Esta imagen o este empujón no fue penalti. Esta otra que estamos viendo de Joao Cancelo con otro jugador del Sevilla, no era Navas en este caso, pero también es un jugador del Sevilla, no fue considerado de la misma manera que la otra. Y si no estoy mal, creo que era el mismo árbitro, no lo tengo claro ahorita, pero bueno. Ahí está, un empujón clarísimo. Este fue penalti, entonces no penalti, penalti claro. No penalti, penalti claro. Particularmente llamativo. Este también, esto es contra los Osasuna, si no estoy mal, es una jugada de Vinicius en la que Vini pues se escapa, regatea al defensor, el defensor se barre, es cierto que hay una parte del reglamento que dice con la mano de apoyo de no sé qué, pero bueno, quiero que se queden con esta imagen, dicen que no es penalti y esta dicen que es penalti claro, ¿no? Cuando aparentemente ambos están ahí con la mano de apoyo, o sea, es que me parece sencillamente impresionante, tú te pones a repasar y dices, mira... Que haya un criterio en el que el Madrid haya salido, no le haya salido tan bien, podemos entenderlo. Lo que me parece llamativo es que son cosas prácticamente iguales y el criterio ha sido totalmente diferente. Es que son cosas que por lo menos son llamativas en lo que es el fútbol español a día de hoy. Otra cosa que les quería mostrar, esta cuenta de Twitter, muchachos, me parece que es bastante significativa también. Es una cuenta de Twitter que se dedica básicamente a... colocar de alguna manera algunas capturas de pantalla con jugadas entre comillas polémicas en el fútbol español y bueno, básicamente hoy colocaba esto, decía el VAR tuvo que rectificar a Martínez Munuera en el Camp Nou, Carmona que cae al suelo con el brazo recogido lo abre y estira tras el corte de Cancelo, es penalti. Pese a estar apoyada es una mano que realiza un movimiento adicional hacia el balón, sin embargo la imagen que les acabo de mostrar el criterio fue totalmente diferente. ¿Es punible la mano de Catena? No. Se trata de una mano que se encuentra en el punto de apoyo en el suelo tras el arrastre. Además, Catena hace todo lo posible por apartar la mano del balón. Es que definitivamente, mira, uno dice, vamos a tratar de no hacernos una locura de que, oh, mira, esto no es posible. ¿Sabes? Uno trata de hacer eso, pero en definitiva, muchachos, es muy difícil no pensar mal con este tipo de cosas. Es dificilísimo no pensar mal. Y bueno, ya vimos que cuando pensamos mal con el tema del saldo arbitral, explotó lo de Negreira, teníamos razón, ¿no? Pero bueno, continuemos, no nos vamos a enredar mucho con eso, es algo que venimos viendo muy habitual, aunque es cierto que esta temporada, si la comparamos con la anterior, han habido muchos menos escándalos a nivel arbitral. Antes de vernos a lo del metaverso, vamos a vernos esto de Spider Culé y que me pareció bastante significativo y creo que les va a subir el ánimo. Si el Madrid empieza a ser así, es que es candidato a todo. Es que hay que decirlo sin miedo, porque es para asustarse ya. El Madrid, si empieza a jugar así, cuidadito. Cuidadito que Arbeloa y los jugadores podrían dar la vuelta a lo que ha sido una temporada, desde mi punto de vista, muy decepcionante y que en los dos últimos partidos están mostrando una cara que yo no le había visto este año al Madrid. En cuanto a seriedad, trabajo grupal, sensaciones del equipo, de los jugadores conjuntados en el campo. Se ve algo que no se había visto esta temporada. Hay un cambio. Y es bueno.
está siendo positivo para el Madrid. Es para preocuparse, ¿eh? Desde el lado del Barça. Así que veremos a ver qué pasa. Pero de momento el Madrid que está empezando a coger una personalidad y un ritmo que me empiezan a preocupar. Bueno, ahí está el clip que les quería colocar de Spider Culé. Es algo que no es la primera vez que le escucho a algún que otro culé luego de esta última semana del Madrid, en el que ha sido sobre todo sólido. Porque buenos futbolistas ya sabemos que tiene. Y bueno, hemos visto cómo ha habido progresión de algunos futbolistas que estaban muy mal. Se me viene a la cabeza Dinhausen, se me viene a la cabeza Fran García, que de hecho Arbeloa se dice que le había comunicado que no contaba con él. Todos han ido levantando el nivel y creo que eso le ha hecho al Madrid también levantar un poco el vuelo. También hay que añadir de manera muy importante que esta gente, pues ha habido un compromiso que ha cambiado la dinámica. Para mí, el compromiso con el equipo creo que es lo que ha cambiado definitivamente esta dinámica que veníamos ofreciendo como equipo, y creo que eso, bueno, vamos a ver cómo es que acaba la cosa, no nos precipitemos, pero ya cuando empiezan este tipo de personas a ver cosas que igual nosotros no lo habíamos visto, es cuando definitivamente hay que echarle ojito a la cosa, ¿no? Aquí vamos a cerrar con este video de este señor que, muchachos, vamos a verlo completo y en breve les voy a dar mi pequeña opinión. Amigos, como es de costumbre, cualquier información negativa del Real Madrid tendrá que venir de fuera de España. Y esta vez ha sido en el canal mexicano y estadounidense TUDN. Por cierto, antes de que comience esto, porque me llama mucho la atención cuando habla de esto. Cuando hemos visto artículos en el Marca y en el AS, que por cierto son supuestos diarios madridistas, que no son madrileños, que no madridistas, y no es lo mismo. Y para, por ejemplo, cuando salió el caso Negreira, periodistas del Barça dijeron que había la posibilidad de no sacar esto porque era un bombazo. O sea, me parece de locos definitivamente. Pero escuchemos porque no quiero interrumpirlo más. La quiebra técnica del Madrid, y a no ser que metan otro pelotazo con dinero público, la única manera de salvarse será fichando gratis y vendiendo a los jugadores de más valor. Lo vamos a ver, este clip está lleno de perlas. Los bancos están asustados con Real Madrid. Por ejemplo, Sixth Street le dio un préstamo a largo plazo para el Santiago Bernabéu. Y esto es mala suerte. Sí, un palancazo que Javier... El negocio del Santiago Bernabéu, dije, es la salvación del Madrid, como va a ser el Camp Nou la salvación del Barcelona. Pero al Madrid le salió casi todo mal. El Madrid no pudo tener los estacionamientos que iba a tener. Principalmente el tema... No creo que no lo logra solucionar el tema de la sonorización. Bueno, no, entonces Real Madrid tiene que bajar drásticamente la nómina salarial. Sí, porque, o sea, la masa salarial del Real Madrid, alucinas, ¿eh? O sea, ríete tú de la masa salarial que dejó Bartomeu en el Barça. Tiene que Real Madrid va a tener que ir por el camino que ha ido Barcelona. ¿Cómo ha ido Barcelona? Aparte de lo que saca la Masía, jugadores libres, jugadores prestados, Rashford, libre era Lewandowski. Lo que vende la tienda del Real Madrid no vieron la realidad. No vieron la realidad, no pueden competir con equipos estados o equipos que han sido privatizados. Mire ahora lo del Atlético de Madrid. Es que decir que el Madrid no puede competir con equipos estado, tío, es una de dos. O no conocer la historia del Real Madrid o obviar la historia del Real Madrid, porque literalmente el Madrid es de nuevo. Literalmente el Madrid es un equipo estado. Ahí cortaron el clip de manera errónea. Pero les quiero decir algo, mira, una cosita muy sencilla, muchachos. O este señor nos está intentando tomar el pelo, o básicamente de verdad se cree lo que está diciendo, porque no puedes decir en el mismo video, no tiene sentido, que el Madrid es un club estado y que el Madrid está en bancarrota. Eso para empezar, o sea, o es un club estado y le compite directamente a los clubes estado por el tema de fichajes, que es lo que está dejando entrever que el Madrid es un club estado por el tema de los fichajes X o Y, o el Madrid está en bancarrota, porque las dos no son compatibles, sinceramente. Salió la noticia que el Madrid está en 300 y pico de millones de euros ahora en rojo, que le voy a decir, cuando sale esa noticia, hay un manejo de los números, que siempre decimos, los números no mienten, mienten lo que dicen los números. Eso multiplíquelo por 2 o 3, en realidad de lo que debe el Madrid. Multiplíquelo por 2 o 3. Ojo, Hay un manejo de los números, que siempre decimos, los números no mienten, mienten lo que dicen los números. Bueno, lo que sabemos todos, ¿no? Que cuando te cuentan algo, es que ese algo es mucho más grande de lo que te están contando. Te están enseñando la patita, ojo, ¿eh? Eso multiplíquelo por 2 o 3. En realidad de lo que debe el Madrid. Multiplíquelo por 2 o 3. Porque lo he dicho un montón de veces. Está en serio riesgo, si hay algo de lógica, Polanco, está en serio riesgo de quedar por el camino ahora en la Champions, que es donde está la plata grande, ¿no?
Es donde Sí, está la plata grande. de lo que recibe de Champions, es decir, la plata de patrocinios. El Madrid vende un patrocinio al nombre tradicional, lo que se llama el branding del equipo, es lo que se vende. Ahora, los resultados traen dinero si se logran objetivos, lo que dice Jorge. Si se crece en Champions, se va a ganar mucha plata. Si se sale ahora, se va a ganar solamente una campeón poca de plata. Champions se lleva como 100. Mira, yo voy a cerrar este video rapidito definitivamente porque es que, mira, una persona que te dice en el mismo video que Jorge Ramos no conoce la historia del Madrid o la está ignorando porque el Madrid es un club estado, pero en la misma información o en el mismo video está diciendo este hombre que el Real Madrid en bancarrota, encima haciéndose eco de una información de un tipo como Jorge Ramos. Si tú eres de los que me sigues hace muchísimo tiempo, me habrás escuchado muchísimas veces reaccionar a Jorge Ramos, de Jorge Ramos y su banda cuando estaba en ESPN. O sea, ya tengo muchos años escuchando a este señor. ¿Cómo te vas a hacer eco de un tipo cuya información sencillamente se la ha inventado? Es que definitivamente no hay más nada, no hay nada más que añadir. Jorge Ramos se inventa las cosas, sale ahí, se la inventó, lo dijo y ya. Alguna pegará definitivamente, porque dice tantas barbaridades que bueno, en algún momento en alguna tendrá razón. Entonces, como te digo, vas a hacerte eco de una información que es totalmente falsa, o sea que Jorge Ramos no tiene cómo constatarla y además eso es periodismo del malo, por eso me imagino que ya no está en ESPN. Y encima, en el mismo video le contradices y tú mismo te contradices. Es que me parece realmente impresionante. Este señor tiene que estar en el top, pero muy, muy alto de las personas con menos capacidades para analizar cosas en el FC Barcelona. Y mira que hay una lista de personas increíbles. No es como que yo me ponga un día a reaccionar a un video de Tomás Roncero hablando de la economía del FC Barcelona y dándole razón a Roncero, aunque yo particularmente, si pones a Roncero y a este hombre, creo que tendría más información y seguramente mejor constatada Tomás Roncero que este mismísimo señor Jorge Ramos, que repito, por algo no está en ESPN y ahora está en TUDN, que bueno, sabrá Dios lo que está haciendo, pero ha salido totalmente de la escena. Pero bueno, chicos, a disfrutar. Porque obviamente esta gente no tienen de otra, ellos están en una espiral complicada en su club, que es el FC Barcelona, y evidentemente van a intentar enmierdar cualquier tipo de situación. Mientras yo no lo tenga claro, constatado que mira, esto es lo que está pasando en el Madrid, yo no voy a venir a opinar esto, porque en cambio lo del Barcelona sí que está constatado, ¿no? Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.